Mis suegros me obligaron a firmar un prenupcial, pero ahora que soy más rico quieren anularlo y hasta inventaron una denuncia falsa contra mí. Nunca imaginé que el día de mi boda se convertiría en una pesadilla, pero aquí estoy, contando mi historia. Mi nombre es David, y hace 3 años me casé con la mujer de mis sueños, Camila. La conocí en la universidad, y desde ese primer encuentro, supe que había algo especial en ella. No solo era hermosa, sino también inteligente, divertida, y, por encima de todo, genuina. Jamás había conocido a una persona como ella, y, como cualquiera, creí que la vida nos había reunido para siempre. Lo que no sabía, sin embargo, era que el precio de ese para siempre iba a ser mucho más alto de lo que imaginaba. Si bien todo comenzó como un cuento de hadas, lo que se escondía detrás de la fachada de nuestra relación era algo mucho más oscuro. Todo comenzó cuando mi suegra, una mujer con un control férreo sobre todo lo que sucedía en la vida de Camila, sugirió la idea del contrato prenupcial. Al principio, me pareció una broma, pero ella hablaba con una seriedad tan absoluta que no pude evitar sentirme incómodo. Recuerdo cómo me miró, con esa mirada de esto es lo que debes hacer, y cómo me obligó a firmar ese papel sin darme siquiera la oportunidad de pensarlo bien. Camila, que en ese momento estaba tan enamorada como yo, ni siquiera dudó en apoyarla. Es por tu propio bien, me decía mi suegra con una sonrisa cordial, y para proteger a nuestra hija. Camila me aseguraba que todo sería un trámite sin importancia, algo que no debía preocuparme. Con el tiempo, mi vida dio un giro inesperado. El trabajo que tenía en ese entonces no era el mejor, pero me estaba esforzando por abrirme camino. Sin embargo, todo cambió cuando se presentó una oportunidad única en el sector tecnológico. Mi idea, que inicialmente parecía un simple proyecto de software, comenzó a atraer a inversores, y antes de darme cuenta, la empresa se había disparado hacia el éxito. Los números eran impresionantes, y yo, sin darme cuenta, me encontraba en la cima. Mi vida había cambiado de la noche a la mañana. Pasé de ser un hombre con pocos recursos a uno de los más jóvenes emprendedores multimillonarios en mi campo. Fue entonces cuando todo empezó a volverse complicado. Mis suegros, que siempre fueron amables pero un tanto distantes, comenzaron a mostrar un interés en mi éxito de una manera que no me agradaba. Al principio, me pareció una coincidencia, pero pronto me di cuenta de que las llamadas, los correos electrónicos y las visitas no eran tan casuales como parecían. Algo se estaba gestando, algo que no era claro pero que me incomodaba. Mi suegra, como siempre, fue la primera en hablarme al respecto. Fue en una cena familiar, poco después de que mi empresa recibiera una importante inversión. David, querido, comenzó, hemos estado pensando mucho sobre ese contrato prenupcial que firmaste antes de casarte con Camila. La mirada en su rostro era de pura estrategia, como si estuviera a punto de presentar un argumento irrefutable. Es solo un papel, respondí, confiado. Camila y yo nos amamos, y no pienso que haya necesidad de complicarnos con eso. Pero la respuesta de mi suegra fue tajante. No es solo un papel, David. Es un seguro para todos nosotros. Y ahora que tu fortuna ha crecido, creo que es el momento de revisar ese acuerdo. Fue en ese instante que supe que algo no iba bien. La tensión en el aire era palpable, y me sentí como si de repente estuviera en una situación mucho más peligrosa de lo que pensaba. Lo que quiero decir, continuó mi suegra con una sonrisa fría, es que es hora de que revisemos ese contrato y lo ajustemos. Después de todo, ahora tienes mucho más que perder. Y Camila, como tu esposa, merece estar protegida. Esa conversación marcó el principio de lo que se convirtió en una pesadilla. Al principio, traté de evitar el tema. Camila, que se mantenía al margen de las discusiones, parecía estar más centrada en nuestra vida juntos que en los detalles legales que mi suegra insistía en discutir. Sin embargo, mi suegra no era una mujer que se dejara disuadir fácilmente. Empezó a presionar cada vez más, sugiriendo que un abogado revisara el contrato y que lo modificara para reflejar mi nueva posición financiera. Y lo peor de todo, lo hizo de manera tan sutil que no pude evitar sentirme culpable por no haberlo hecho antes. Cuando finalmente llegué a la conclusión de que no podía ignorarlo por más tiempo, decidí consultar a un abogado. Me sentía atrapado entre el amor por Camila y el miedo de que la situación fuera más complicada de lo que pensaba. El abogado, después de revisar el contrato prenupcial, me miró con una expresión preocupada. David,
Este contrato te pone en una posición extremadamente vulnerable, me dijo, y no hay forma de modificarlo sin una clara justificación. Fue entonces cuando mi suegra empezó a mover los hilos. Comenzó a insinuar que yo había presionado a Camila para firmar el contrato, que ella no estaba completamente consciente de lo que estaba haciendo en ese momento. Cada vez que tenía una conversación con mi suegra, sentía como su estrategia se volvía más y más calculada. Comenzó a difundir rumores, asegurando que yo había manipulado a su hija, que el contrato no era válido y que todo era parte de un plan para despojarla de sus derechos. Pero lo peor de todo llegó cuando decidieron llevar la situación aún más lejos. Un día, sin previo aviso, recibí una llamada de la policía. Me informaron que había sido denunciado por un supuesto caso de fraude y manipulación en relación con el contrato prenupcial. La denuncia provenía de la familia de Camila. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mente no podía procesarlo. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? ¿Qué diablos estaba pasando? La acusación era absurda, pero eso no significaba que no tuviera que luchar por mi libertad. Los siguientes días fueron un torbellino de abogados, reuniones y amenazas. Estaba siendo atacado por algo que no solo era injusto, sino que parecía sacado de una película de terror. Mi suegra y su marido, aparentemente, no se detenían ante nada. Habían recurrido a una denuncia falsa, con el fin de anular el contrato y arrebatarme lo que con tanto esfuerzo había conseguido. Me sentí devastado. Todo lo que había construido, toda mi vida, estaba en peligro. Y lo peor de todo, era que no podía confiar en nadie. Incluso mi propia esposa, Camila, parecía estar atrapada entre su amor por mí y la manipulación de sus padres. Ahora estoy aquí, contando mi historia, porque no sé cuánto más pueda soportar. Lo que comenzó como un simple contrato prenupcial ha escalado a una batalla legal que amenaza con destruir todo lo que he logrado. Y lo más doloroso de todo, es que Camila, la mujer que amaba, parece estar del lado de su familia. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo pude haber creído que todo estaría bien? Este es solo el comienzo de lo que se avecina. Y si algo he aprendido en todo esto es que el dinero y el poder pueden corromper incluso las relaciones más cercanas. Segunda parte. Pasaron días, semanas, tal vez meses. Los recuerdos de lo que una vez fue mi vida tranquila se desvanecían lentamente, como una sombra al atardecer. Cada vez que pensaba en lo que estaba sucediendo, sentía como si el mundo me estuviera aplastando lentamente. Mi nombre, mi reputación, mi futuro, todo estaba siendo atacado desde todos los frentes. Y lo peor de todo era que no sabía si lo que estaba viviendo era real o si todo era parte de una pesadilla que nunca acabaría. La denuncia falsa que mis suegros habían interpuesto contra mí dejó una marca imborrable en mi vida. No solo tuve que enfrentarme a una serie de acusaciones sin fundamento, sino que también me vi obligado a luchar contra un sistema que parecía inclinarse más por el lado de quienes tenían el dinero y el poder. Lo que antes parecía ser una simple formalidad, el contrato prenupcial, ahora se había transformado en el campo de batalla de mi vida. Mis días se llenaron de reuniones con abogados, largas horas analizando documentos legales y una creciente sensación de desesperanza. Cada vez que entraba a una sala de audiencias, sentía que estaba perdiendo algo más que mi libertad. Sentía que perdía la confianza en todo lo que conocía. El sistema, la justicia, las personas en las que alguna vez creí, todo parecía estar en mi contra. En medio de todo esto, lo que más me dolía era la actitud de Camila. Al principio, pensé que ella estaba tan afectada como yo, que simplemente no sabía cómo manejar la situación. Pero con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de que no era así. Camila había comenzado a cambiar. Ya no era la misma mujer que había conocido. Su mirada, antes cálida y llena de amor, se había vuelto fría y distante. Cada vez que hablábamos sobre lo que estaba pasando, ella evitaba la confrontación. Su apoyo se había vuelto cada vez más superficial, y sus respuestas, más vacías. David, es complicado, me decía con tono resignado. Mis padres están muy afectados por todo esto, y no sé qué hacer. Ellos me han dado tanto, siempre han estado ahí por mí. ¿Cómo puedo simplemente ignorarlos? Esas palabras me perforaron el corazón. ¿Acaso estaba pidiendo que eligiera entre ellos y yo? ¿Entre su familia y su esposo? Me sentía impotente ante la situación.
Mi propia esposa estaba siendo absorbida por la manipulación de sus padres, y yo no sabía cómo sacar a Camila de esa tela de araña que había tejido su madre. La situación en casa se volvió insostenible. Las peleas se hicieron más frecuentes, y la distancia entre nosotros se hizo cada vez más evidente. Recuerdo una noche en particular, después de una audiencia que se había desarrollado muy mal para mí. Regresé a casa agotado, deseando encontrar algún tipo de consuelo en mi esposa. Pero cuando entré en la casa, Camila no estaba. No era raro que ella tuviera compromisos, pero esa noche algo me decía que no volvería tan rápido. Después de unas horas, cuando finalmente regresó, pude ver en su rostro que algo había cambiado. Había un aire de desconcierto en su mirada, como si estuviera atrapada entre dos mundos, y su expresión era la de alguien que ya no sabía quién era. David, comenzó con una voz temblorosa, hablé con mis padres hoy. Ellos me dijeron cosas. Cosas que no sabía. Me mostraron pruebas, documentos, dicen que me manipulaste para que firmara ese contrato. El aire en la habitación se volvió denso. No podía creer lo que estaba escuchando. Camila, mi Camila, ¿de verdad me estaba acusando de eso? ¿Qué pruebas?, logré decir, mi voz entrecortada. Eso es absurdo. Es una mentira. ¿Realmente crees que soy capaz de eso? Ella guardó silencio por un momento. Era como si estuviera tomando una decisión en su mente, como si se estuviera alejando de mí lentamente, paso a paso. Yo, no lo sé, David. Estoy perdida. Mis padres me dicen que todo esto es para protegerme, para asegurar que nada me pase. Y tú estás perdiendo el control de todo, de tu vida, de tus decisiones. Estoy viendo cómo te estás desmoronando, y no sé qué hacer. Cada palabra me golpeaba como un martillo. No entendía cómo alguien a quien había dado mi corazón, alguien que juró amarme en las buenas y en las malas, ahora podía dudar de mí tan fácilmente. Estaba claro que no solo me estaba enfrentando a la batalla legal, sino también a una lucha emocional que parecía aún más difícil. Esa noche, después de esa conversación, me quedé en la sala, mirando la nada. Camila se fue a dormir en su habitación, y yo me quedé allí, en un mar de pensamientos oscuros y sombríos. ¿Qué había fallado? ¿Por qué todo parecía estar cayendo a pedazos? En los días que siguieron, las cosas empeoraron. Mis suegros comenzaron a tomar una posición aún más agresiva. Recibí más llamadas de abogados, más demandas, y más presiones. Cada vez que intentaba defenderme, cada vez que intentaba demostrar mi inocencia, ellos parecían tener un argumento más fuerte, una acusación más persuasiva. La denuncia falsa, que al principio parecía solo una estrategia desesperada, comenzó a ganar fuerza. Incluso algunos de los testigos que pensaba que podían ayudarme se alejaron, presionados por la influencia de mi suegro, quien, como me enteré después, había usado su poder para convencerlos de que su versión de los hechos era la correcta. La situación en casa ya era insostenible. Las conversaciones con Camila se volvieron más distantes, y el silencio entre nosotros era más pesado que cualquier palabra. Ella no me decía nada, pero su mirada lo decía todo, estaba siendo manipulada, y yo no sabía cómo detenerlo. Un día, me encontré con un antiguo amigo, Javier, que había sido uno de los pocos que me apoyaba durante toda esta pesadilla. Me miró con esa expresión de preocupación que solo un amigo cercano puede tener. David, sé que esto es difícil, pero no te puedes dejar atrapar en esta red. No es solo el contrato prenupcial lo que está en juego. Ellos quieren mucho más. Están viendo tu éxito como una oportunidad, y no se detendrán hasta que consigan lo que quieren. Esas palabras me sacudieron. Javier tenía razón. Lo que comenzó como una simple lucha legal por un contrato ahora se había convertido en una guerra por mi libertad, por mi vida, por mi futuro. Y yo estaba en medio de todo eso, atrapado entre el amor que sentía por Camila y la realidad de lo que su familia estaba haciendo. Me di cuenta de que no podía seguir cediendo. No podía permitir que mi vida se desmoronara sin luchar por ella. Si iba a perder todo, lo haría con dignidad. Pero también sabía que debía enfrentarme a la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. La batalla legal continuaba, y con ella, el miedo de perder lo que había trabajado tan duro para lograr. Pero lo que realmente me aterraba era pensar en lo que perdería si todo esto significaba perder a Camila. Última parte.
El aire en la sala de audiencias estaba tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. No era solo una batalla legal lo que se libraba esa mañana, sino también una guerra emocional que había arrasado con todo lo que conocía. Ya no era solo sobre el contrato prenupcial, ni siquiera sobre las acusaciones falsas que mis suegros habían sembrado contra mí. Esta era una pelea por mi vida, por mi futuro, y sobre todo, por el amor que alguna vez creí que compartía con Camila. Habían pasado semanas desde que la denuncia falsa fue interpuesta, y cada día que pasaba me sentía más exhausto. No solo por la carga emocional de tener que defenderme de acusaciones infundadas, sino por la sensación creciente de que estaba perdiendo todo lo que había construido. Mi empresa, mi reputación, mi integridad, todo estaba en juego, y lo peor de todo, era que el amor de mi vida, la mujer con la que me había casado, parecía estar alejándose más y más. Me encontraba sentado en una de las sillas de la sala, mirando el techo mientras el abogado de mi suegra hacía su intervención. Las palabras salían de su boca como si fueran dagas, cada una de ellas diseñada para ensuciar mi nombre, para hacerme ver como un monstruo. El fiscal, que parecía más interesado en satisfacer las demandas de la parte demandante que en hacer justicia, se sumaba al espectáculo, lanzando acusaciones que ni siquiera se basaban en hechos reales. Mi abogado, un hombre de pocas palabras pero con una mirada decidida, no dejaba de señalar las inconsistencias en los testimonios de los testigos. Pero la situación estaba clara, todo estaba en contra mía, y no podía evitar la sensación de que esta batalla estaba perdida. Hasta que, de repente, la puerta de la sala se abrió. Era Camila. Mi corazón dio un vuelco. Llevaba semanas sin verla de manera cercana, sin poder hablar con ella. Cada conversación que tuvimos parecía un muro de hielo, un espacio insuperable que nos separaba cada vez más. Pero hoy, algo en su postura me dijo que había tomado una decisión. Con pasos lentos y cautelosos, Camila se acercó a la mesa donde yo me encontraba. Cuando nuestros ojos se encontraron, fue como si todo se detuviera. En sus ojos ya no veía la duda que había estado presente en los últimos días, ni la desconexión que se había interpuesto entre nosotros. Vi una determinación en su mirada, una fuerza que no había notado antes. Mi corazón latía con fuerza, y, aunque había pasado por tanto dolor, sentí una chispa de esperanza. David, dijo, su voz resonando en la sala, rompiendo el pesado silencio. He hablado con ellos. He escuchado sus acusaciones, he escuchado su versión. Y he tomado una decisión. Mi respiración se detuvo. El abogado de mi suegra frunció el ceño, y el fiscal miró con curiosidad a Camila, como si esperara una declaración más contundente. Mis suegros, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, ahora mostraron una ligera incomodidad. La tensión en el aire era palpable. David, continuó Camila, mirando directamente a mis ojos, te amo. Siempre te he amado. Y sé que he estado confundida, atrapada entre lo que ellos querían que creyera y lo que realmente siento. No puedo permitir que esto destruya nuestra vida. No puedo seguir siendo cómplice de algo tan injusto. Ellos me han mentido, y ahora entiendo que no se trata de protegerme, sino de controlarme. He sido ciega, pero ya no más. El tiempo parecía haberse detenido. Mis suegros, que en ese momento parecían incapaces de procesar las palabras de Camila, se quedaron inmóviles. Mi abogado me miró, sorprendido, pero también aliviado. La sala estaba en un silencio absoluto, como si la revelación de Camila hubiera cambiado el rumbo de la batalla. ¿Qué estás diciendo, Camila?, le preguntó su madre, con una mezcla de incredulidad y enojo en su voz. No sabes lo que estás diciendo. Esto no es lo que piensas. Tu futuro está en juego. No puedes tomar una decisión tan impulsiva. Lo que estoy diciendo, respondió Camila, con una firmeza que nunca había visto en ella, es que estoy de tu lado, David. Y si eso significa enfrentarme a ti, mamá, lo haré. Esto no es solo sobre el dinero, o sobre el contrato. Es sobre mi vida, y sobre lo que yo quiero ser. No voy a quedarme al margen mientras intentan destruirte por codicia. No quiero ser parte de este juego. Las palabras de Camila me llegaron al corazón como una descarga eléctrica. Era como si todo lo que había pasado, todo el sufrimiento, toda la confusión, se disolviera en ese momento. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez había esperanza. Mis suegros no sabían qué decir. Mi suegra,
que siempre había sido la que controlaba todo, parecía haber perdido el control. Mi suegro, un hombre que había estado a la sombra de su esposa durante años, estaba completamente desconcertado. Camila, no puedes hacer esto, dijo él, su voz vacía de la autoridad que solía imponer. Lo que estás diciendo es una locura. Pero Camila no vaciló. No es una locura, papá. Es la verdad. Y esta es mi vida. No voy a permitir que me la arrebaten por la ambición de otros. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que todo había cambiado. Mi esposa, la mujer que una vez estuvo dividida entre su amor por mí y la lealtad a su familia, había tomado una decisión. No solo me estaba apoyando, sino que estaba eligiendo un camino difícil pero sincero. Estaba luchando por nosotros, por lo que compartíamos, por lo que habíamos construido juntos. La sala de audiencias se llenó de murmullos, pero el juez, que había estado observando en silencio, finalmente intervino. Este caso es complicado, dijo con seriedad. Pero parece que los testigos han sido manipulados, y las acusaciones contra el señor David no tienen fundamento. Este tribunal declara que las demandas de la parte demandante son infundadas y que el contrato prenupcial sigue siendo válido, tal como fue firmado originalmente. Cuando escuché esas palabras, fue como si una enorme carga se levantara de mis hombros. Había ganado, no solo la batalla legal, sino también la lucha por mi vida, por mi amor. Camila estaba de mi lado, y juntos habíamos enfrentado lo peor. Mis suegros, derrotados y sin palabras, abandonaron la sala en silencio. Camila y yo nos quedamos allí, tomados de la mano. No necesitábamos más palabras. Sabíamos que había mucho por reconstruir, mucho por sanar, pero en ese momento, nos teníamos el uno al otro. La vida seguiría adelante, pero ahora, al fin, sentía que todo lo que había pasado me había enseñado algo invaluable, que la verdad, el amor y la confianza pueden superar cualquier adversidad. Y, aunque el camino aún sería largo, sabía que, al menos, había algo que no podría destruirse, nuestro compromiso mutuo de enfrentarlo todo juntos.